Gracia y paz a la Iglesia de Cristo, a las naciones, aquellos que han aceptado como medio de salvación y perdón de pecados únicamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que son guiados por tu Espíritu Santo y continuamente están en búsqueda de la santidad y paz para con todos. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro Nelson Villalba. Damos gracias a Dios que podemos utilizar nuevamente este medio donde compartimos la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión, quisiera tratar el tema acerca de los últimos tiempos. Debemos estar apercibidos y libres de la apostasía. Cuando analizamos el término apostasía, que ya lo hemos visto en otros videos, debemos nosotros recordar que en sentido general se puede definir como un abandono, una retractación o negación de la fe o de la verdad. En otras palabras, o en la práctica, es un cambio de doctrina o es un cambio de opinión. En la época actual, el mundo en general mira a la apostasía otorgándole un derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Eso en la actualidad. Alguien puede ser también actualmente o mantener una apostasía parcial. ¿En qué sentido? Puede apartarse de la creencia de alguna verdad sin abrazar una doctrina errada o lo que llamamos como una herejía. Por el otro lado, también tenemos que nosotros considerar el término herejía. Cuando vemos este término herejía, se puede definir como la elección libre, voluntaria, de una creencia diferente. La herejía es lo que distingue a un cristiano de un no cristiano. Eso tenemos que tener muy en claro cuando vemos a alguien que se llama cristiano y mantiene una doctrina herética o doctrina errada. Podemos nosotros tener claro que esa persona ya está abandonando totalmente la senda del cristianismo o ya lo ha hecho. La mayoría de los herejes citan bastante las escrituras o conocen mucho las escrituras, pero cuando distorsionan su significado, el significado de una parte de la Biblia, de una parte de las escrituras, solamente un par de grados, ya nosotros tenemos una religión totalmente nueva y es lo que está pasando en la actualidad. Alguien también puede ser o mantener una herejía parcial. O sea, puede elegir creer algo errado y falso sin una renuncia directa a ninguna verdad que haya sostenido. Recordemos que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en la versión PDT, dice: más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, también dice en su versión LBLA: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y recordamos también 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice que el Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la fe y prestarán oído a falsos maestros y a enseñanzas de demonios. Eso encontramos en las Escrituras. Pero quisiera tratar el primer punto acerca de la apostasía en general en el ser humano. Cuando nosotros vemos la apostasía, cómo se ha originado en el ser humano, tenemos que trasladarnos obligadamente al Antiguo Testamento en el principio, en el Génesis, donde el Señor dijo en el capítulo 1, versículos 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a imagen de Dios, lo creó el Señor,
al ser humano. ¿Saben? Dios creó al hombre conforme a su imagen. Esto lo distinguió de una manera muy particular de todas las demás obras de la creación. Al ser humano se lo llama como la corona de la creación, ya que, como nosotros notamos en el texto leído, que hubo participación de todas las personas o de todas las personas de la Trinidad en la creación del ser humano. Eso lo distingue de una manera muy especial de toda la creación en general. Eso lo notamos ahí. O sea, Dios imprimió su imagen en el hombre, su santidad, su justicia, su carácter moral, fue impreso en el ser humano. Pero cuando el hombre cayó en un estado de apostasía plena, eligió el pecado totalmente y ahí empezó a desfigurarse la imagen de Dios en él, lo que llamamos como el carácter moral de santidad y justicia. Al hacer esto, el ser humano no cayó él solo, sino que arrastró a toda la creación, ya que toda la creación, como los cuerpos celestes y las criaturas, fueron arrastradas también junto con él en este pecado y en este tipo de estado. Sabe que el hombre al final comenzó totalmente a renunciar a solamente adorar a la figura o a la imagen de Dios, tal como las escrituras lo revelan, y comenzó a adorar, degradándose en esa condición apóstata, a todos los cuerpos celestes, a las criaturas como sus dioses, deshonrando totalmente así a la divinidad. Romanos capítulo 1, versículo 25, dice que cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira y adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Eso nos relata el texto de Romanos. Esta fue la apostasía original del hombre en el Edén, la cual millones en la actualidad eligen en sus vidas de una manera voluntaria. Y esta se podría decir o podríamos afirmar es la fuente de la apostasía o de las deserciones posteriores que se comenzaron a dar en el ser humano. Todo esto es parte del carácter malvado y rebelde que busca frustrar y oponerse a los propósitos de Dios. Cuando notamos ese inicio de la apostasía, también podemos notar cómo también en la iglesia de Dios se comenzó a originar la apostasía también. El plan de Dios es redimir al mundo a través de Cristo. Ese es el plan de Dios, restaurar todo el mundo y toda su creación por medio de Cristo. Eso es lo que encontramos nosotros en las Escrituras como el plan de Dios. Pero ante todo esto también entró en acción el misterio de la iniquidad. Eso lo notamos en el capítulo 2, versículo 7 de segunda de Tesalonicenses, donde dice que el plan secreto de maldad ya está en acción, o también se le llama el misterio de la iniquidad, ya está en acción. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todavía no aparece el hombre de pecado, el hijo de perdición o el llamado anticristo. Últimamente rondaron unos videos donde en Jerusalén comenzaron a presentar a un hombre como el Mesías. Pero cuando nosotros analizamos ese video, notamos que ni ese mismo hombre se considera Dios, ni ese mismo hombre se considera como el Mesías. O sea que todavía el anticristo no hace su aparición en el escenario mundial, pero el misterio de la iniquidad ya está presente. Desde el tiempo de Pablo ya se comenzó a dar sus inicios. No es fácil de discernir el misterio de la iniquidad,
ya que incluso cuando Pablo escribía sus epístolas en pequeña escala, ya él comenzó a notarlo como este misterio, inclusive sus ministros, los ministros de Satanás, se comenzaban a disfrazar como ministros de luz o como apóstoles, o como Pablo les llamó, superapóstoles. Eso ya comenzó a notarse. Y este misterio siempre se camufla con medias verdades, siempre se camufla con pecados ocultos, con errores engañosos, con maldad bajo forma de piedad o santidad. Y todo esto se maneja con mucha astucia por Satanás. Saben que sus primeros ataques vinieron de afuera de la iglesia. Ahora vienen y nacen desde dentro de la iglesia. Eso los envuelve en un peligro muy grande, en un peligro muy fuerte, ya que empiezan o nacen dentro de la iglesia, donde generalmente comienzan a ser promovido este misterio de la iniquidad por los más predicadores o los predicadores más conocidos que la iglesia está siguiendo en los actuales tiempos, los cuales han comenzado ya a proclamar enseñanzas totalmente alejadas de la verdad y abrazando o comenzando a abrazar herejías totalmente que no están en las escrituras. Una iglesia que dice ser la iglesia verdadera y que está fundamentada en la única iglesia de Cristo es la iglesia llamada como romana, Iglesia Católica Romana. Esta iglesia es considerada por el doctor, o fue considerada por el doctor Martin Lloyd Jones como la obra maestra de Satanás, porque esta iglesia busca derrocar al cristianismo, no de una manera frontal y abiertamente, sino falsificando sus doctrinas y presentando su propia versión al mundo como la verdad. Esto está siendo por siempre la Iglesia Católica Romana. Y cuando analizamos sus creencias a la luz de la verdad, notamos cómo realmente entra dentro de este título que fue catalogada por el doctor Jones como la obra maestra de Satanás. La iglesia verdadera y apostólica solo cree en las escrituras como sola escritura. La única manera de distinguir a la iglesia es que crea solo y únicamente en lo que Dios reveló por medio de su palabra escrita. Pero la falsa iglesia romana niega la escritura por sí sola como regla de fe, añadiendo tradiciones no escritas que deben ser igualmente adoptadas y veneradas. También la iglesia verdadera solamente acepta la escritura como la única regla perfecta de fe y moral y como la única autoridad en todo este tipo de normas y doctrinas en las cuales debemos nosotros descansar. Pero el Papa no la acepta porque añade la autoridad de la iglesia y del papado. La iglesia verdadera solo acepta a Cristo como único mediador. El Papa impone innumerables mediadores que revelan el camino al cielo. Eso encontramos. La iglesia verdadera también acepta como salvación y perdón de pecados únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la iglesia romana insiste en castigos, en satisfacciones humanas y exige un nuevo sacrificio propiciatorio llamado misa. La iglesia verdadera dice que la salvación solamente y únicamente es por gracia mediante la fe en Cristo. Y la iglesia falsa de Roma incluye salvación por obras. La iglesia verdadera, en esta iglesia, Cristo instituyó solamente dos
ordenanzas o sacramentos, pero la falsa iglesia con el papado decretó 7 sacramentos. O sea que en general va en contra de la iglesia verdadera, esta obra maestra de Satanás, llamado la iglesia romana. Además de su papel de liderazgo dominante en este tiempo, la iglesia romana también lo está llevando a efecto en el movimiento ecuménico, donde todas las religiones se unen con el único motivo de adorar a Cristo. No importa lo que tú creas, no importa, eso es dejado a un segundo plano. La iglesia romana ha levantado la bandera de un reino de tinieblas, de un reino de orgullo, de ignorancia, de ambición, de persecución, de superstición ciega y idolatría pura. Eso encontramos en la iglesia romana. Y cuando analizamos la parte de la apostasía y todo lo que tiene que ver con ella, encontramos que en la apostasía hay mucha oscuridad espiritual. ¿Y cómo se da esta oscuridad espiritual? ¿Sabe? La oscuridad en los asuntos del espíritu se da cuando la mente del hombre es totalmente carnal y está en enemistad con Dios. O sea, esta mente carnal, según Romanos 8:7, debe ser totalmente transformada. Y también el hombre en su estado natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Primero de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Entonces, es necesario que para que el hombre, el ser humano, sea libre de la oscuridad espiritual, es necesario que su mente y conciencia sean transformados totalmente con la pura verdad de la palabra de Dios y el poder de su espíritu y el rechazo total a la mentira y al error. Eso tenemos que nosotros mantenerlo siempre. La oscuridad no puede mantenerse dentro de la iglesia de Dios. No puede existir un diálogo con la apostasía. No puede existir ese llamado diálogo con la apostasía. Siempre el cristianismo deberá mantener la controversia, porque no podemos nosotros hacer a un lado la verdad de la palabra de Dios por entrar a dialogar con las demás religiones. Tenemos que mantener el principio de la revelación de la palabra de Dios, siempre en controversia, siempre con mansedumbre, siempre con amor y respeto, pero debemos mantener siempre la controversia y nunca aceptar el diálogo, porque en el momento en que usted y yo aceptamos el diálogo, estamos diciendo que estamos dudando o no estamos seguros de lo que creemos. Segundo, la ignorancia. Cuando existe ignorancia dentro de la iglesia de Dios, la apostasía también puede ingresar. Seríamos como niños, es lo que ocurre en este tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 14. Seríamos como niños, arrojados de un lado a otro y llevados por todos los vientos de doctrina que puedan aparecer. Y eso está sucediendo en la iglesia de hoy, como la ignorancia de las cosas de Dios está totalmente encima de la verdad y del conocimiento. Como en nuestras iglesias existe un embotamiento espiritual en su entendimiento, en su conocimiento. La gente desea ser entretenida, no edificada. Hay resistencia mental y voluntaria a cualquier esfuerzo por ser edificados. Miles de evangélicos no comprenden ni siquiera su propia fe. A esto se le llama ignorancia invencible. Recordemos, nosotros, los cristianos, los que llevamos el pendón de la verdad, la bandera de la verdad, tenemos que salir de la ignorancia, manteniendo siempre la lectura de la palabra de Dios.
estudiando su palabra, realizando exégesis, reformando nuestras creencias. Si alguna doctrina que se ha mantenido por décadas ya no está acorde a lo que las escrituras lo dicen, debemos hacerla a un lado. No debemos nosotros dar prioridad a nuestra denominación. Tenemos que hacer un lado cualquier doctrina que no esté arraigada y cementada en la palabra de Dios. Si no, seguiremos en la ignorancia espiritual. Tercero, el orgullo. Hay mucho orgullo dentro de la iglesia de Cristo, a menos que nos neguemos a nosotros mismos y seamos humildes totalmente y aptos para aprender. Mis hermanos, la razón siempre va a prevalecer en medio de todo, una razón depravada, llena de prejuicios. En este orgullo se va a exaltar el amor por nuestra propia imaginación, lo que nosotros creemos. Nuestra razón va a ser única y va a ser el absoluto juez. Así no se podrá recibir la verdad. Así no podremos recibir el evangelio. Todas las herejías antiguas empezaron desde este estado que les acabo de describir, de orgullo, de exaltación, de un amor por nuestra propia imaginación y creencias o ideas. Y porque somos los únicos y absolutos jueces. Ninguno de nosotros lo somos. Ninguno de nosotros somos absolutos jueces. El único juez absoluto es la palabra de Dios. Y todo lo que yo crea, todo lo que yo piense, debe ser llevado a la escritura y debe ser tamizado con ese sedazo de su palabra. ¿Sabe? Siempre debemos tener cuidado con todo este tipo de herejías que están presentes en nuestro tiempo. No permitamos que ninguna doctrina sea totalmente distorsionada para abusar espiritualmente con nadie en la iglesia de Cristo. ¿Qué debemos nosotros de realizar para mantenernos libres y alejados de la apostasía? Asegurémonos de no estar autoengañados, que siempre estemos junto a Cristo con un genuino arrepentimiento y fe en Él. Recuerde, usted y yo debemos examinar nuestros corazones continuamente ante el Señor con una oración continua. Eso dice Isaías capítulo 62, versículo 6, versículo 7. Oración continua delante de nuestro Señor. Cada día debemos ir con humildad ante Él, reconociendo que es el único Señor, adorador, merecedor de nuestra alabanza y reconociendo nuestra condición totalmente limitada y pecadora ante Él en oración y clamando y orando por todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Debemos mantener una oración continua, Iglesia de Cristo. Es importante también el testimonio constante, siempre despierto y atento a Cristo con todo lo que está pasando, con todo lo que está ocurriendo, según lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Asegurémonos de no estar autoengañados. Segundo, la apostasía no debe sorprendernos. Muchas personas a nuestro alrededor van a apartarse de la verdad. Los mejores predicadores que conozcamos, los mejores escritores de libros, los mejores cantantes de música cristiana, todos ellos, muchos de ellos están alejando de la verdad y proclamando apostasía en su vida por mantener una enseñanza u opinión diferente. Pero sobre todo esto, no nos sorprendamos, le dije, por la apostasía. Preocupémonos por sobre todo por la gloria de Dios, no por la gloria de la iglesia, sino por la gloria de Dios.
Si la iglesia está en apostasía, es que Dios está juzgándola por ello. Preocupémonos por la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Moisés se preocupó más por la gloria del Señor, aún más porque su propia gloria, la dejó a un lado esa gloria, dejó a un lado inclusive la gloria del pueblo de Israel. Y él se preocupó por la gloria de Dios. Esa gloria debe mantenerse, esa gloria debe honrarse en medio de todo. Y no debería sorprendernos la apostasía. Y tercero, debemos cuidar nuestra trayectoria y nuestro rumbo. Tengamos cuidado siempre nosotros de todo lo que enseñemos basado en la palabra de Dios. Debemos procurar siempre enseñar lo que está acorde a su palabra. Aceptemos el ser confrontados y redirigidos, incluso cuando empezamos a desviarnos en pequeña escala. Cuidémonos de vicios y costumbres comunes de la época, porque si entramos en vicios y costumbres comunes de la época, comenzaremos a avanzar en la apostasía o en la herejía hasta quitarnos el sentido de culpa y de vergüenza. Debemos mantener siempre presente nuestra vida y nuestra trayectoria o rumbo dentro de la trayectoria de la palabra de Dios. Eso decía el profeta Isaías. Este es el camino, andad por él y no torzáis ni a derecha ni a izquierda. Aquí es de suma importancia desarrollar una relación vital con Dios y una sensibilidad hacia su espíritu cuando Él nos examine y cuando Él nos confronte. Salmo 26:2. Señor, examina mis sentimientos y ponga a prueba mis pensamientos más profundos. Incluso el salmista llegó a decirle al Señor que le libre o lo libre de los pecados ocultos. Házmelos conocer. Iglesia del Señor, debemos mantenernos siempre alerta en medio de todo, en todo lo que está pasando en el mundo y mantenernos despiertos delante de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga y los guarde.